Hola, bienvenidos a Secretos en el Horizonte. Hoy tenemos a Antonio Mora, practicante de historias paranormales. Para comenzar, me gustaría que me explicases tu primera historia paranormal. La experiencia paranormal que tuve era muy chiquitín. Tenía 9 años aproximadamente, más o menos. Y todo, fíjate, vino a través de que recuerdo que antes de sufrir todos estos problemas parapsicológicos, yo tuve como un corte de digestión por haber bebido una bebida muy fría. Y en ese corte de digestión me sentí tan mal, tan mal, tan mal, que a partir de allí empezaron a sucederme estas historias paranormales. Claro, cuando eres pequeño te asustas, se lo comentas a tu madre y te lleva al médico a los nervios. Pero es que el médico de los nervios, como no acepta o no entienden, pues te mandan pastillas. Pero yo, aquello, ni con pastillas ni sin pastillas, empezó a repetirse, pues unas energías que te digo que pegaban y eran muy repetitivas, porque yo era capaz de oír todo el entorno que me rodeaba sin poderme mover. Es decir, cuando yo tenía esas experiencias, si por ejemplo en casa mis padres estaban hablando, yo los veía perfectamente, era capaz de ver toda la situación y toda la habitación, pero yo no me podía mover. ¿Cómo que estaba esa energía? A veces era como una especie de rayos que entraban por mi cabeza, o una fuerza eléctrica que te hacían que tu cuerpo se inmovilizara de tal manera, pero sentías una presión, sobre todo a veces en la cabeza, que era horrible. Como si esa energía te dominara, ¿me explico? Con lo cual no puedes hacer nada, no te puedes liberar de ella para nada. A veces notaba esa presencia encima mía, como unas masas negras que se ceñían sobre mí. Otra vez era simplemente esa inmovilización. Y a veces sentía incluso, una vez debajo de la cama salió una mano, me la estrechó, y hasta que llega un momento que te acostumbras y ya no te asustas. Es decir, ya te revela un poco y ya eres capaz de incluso hablarle y decir, bueno, esta noche ya está bien, mañana más. Entonces nunca llegué a entender el porqué de esta experiencias que yo he tenido. Luego he contactado con amigos que dicen, no, son momentos que ocurren en el sueño, ¿qué tal? Pero no, cuando algo es repetitivo, no le encuentro explicación. Antonio, ¿has tenido miedo alguna vez? Sí, al principio. ¿Cómo un niño tan pequeño admite todo eso? Pues ese trabajo empieza como no te entiende nadie. Lógicamente tus padres, pues por educación, pues por falta de preparación, porque era un mundo entonces muy desconocido. Al no entenderte, pues vas buscando. ¿Dónde empiezas a encontrar? El libro. Entonces empiezas a buscar libros, pues libros del más allá, de lo poco que encontraba, vas absorbiendo esos libros de parapsicología, y te vas documentando poco a poco. Y a lo largo de tu vida, pues vas contactando con personas que tienen unas experiencias parecidas y ahí te vas formando. Hasta tal punto que empiezas a entender un poco el sentido de lo que realmente somos. Porque todo tiene que ver con lo que realmente somos. Es decir, cuando hemos entendido este mundo como principio y final, tenemos una lectura de la vida. Cuando la lectura es que vivimos en un mundo donde solamente es un tiempo, donde cada principio tiene su final, pero somos seres de tránsito. Es decir, por eso existen las famosas reencarnaciones, que son simplemente personas que parece ser que han vivido otras vidas. ¿Y eso cómo se experimenta? Pues con la hipnosis regresiva. Es decir, bajo el efecto de la hipnosis se han curado muchas fobias. En el mundo hay gente que ha tenido muchas fobias. ¿Y cómo la han curado? Simplemente retrotrayéndola a una vida anterior a la vivida, donde se describen situaciones que luego se comprueban, pues con datos, se comprueban con documentación, y de hecho hay un caso que lo ha sacado Iker Jiménez en televisión, que yo ya le conocía, pues de una niña que determinaba ser otra persona diferente a la que era en esa situación real, describía una familia, y como sus padres no la entendían, pues al final acabaron llevando a un parapsicólogo, y el parapsicólogo, bajo la hipnosis regresiva, determinó que la niña terminaba una casa en un sitio determinado en Londres, donde había un aeropuerto, hasta tal punto que a la niña la llevaron a ese sitio
Conocía la casa perfectamente, los familiares, quién era, quién había sido, y luego con documentación se comprobó que lo que realmente relataba era cierto. ¿Has practicado alguna vez la tabla Ouija? Otra anécdota de mi vida fue estando en la playa, pues tenemos un vecino, una vecina, y propuso hacer la Ouija. ¿Qué ocurre realmente en la Ouija? Pues de una manera determinada no se puede explicar qué ocurre, pero es cierto que ocurre algo porque, verás, éramos 8 los que rodeábamos la mesa y esa energía, por llamarla de alguna manera, el vaso se mueve, te garantizo que el vaso se mueve, pero todo la hacía referencia a algo que solo yo sabía y nadie más de la mesa, era solo yo. Y el tema iba referido a mí, con lo cual alguien se asustó y se rompió esa energía. ¿Alguna vez has sentido presencias? Yo hice un viaje a León con mi mujer y mis hijos, a casa de una tía de mi mujer, a la cual yo no conocía, y esa noche que nos quedamos a dormir, pues hay un momento en que ni estás durmiendo ni estás despierto. Y entonces apareció la imagen, una silueta de una mujer alta, con un batón grande, y además percibí el color, sentí su presencia, se nos acercó, acachó la cabeza, me mira a mí, mira a mi mujer, pero paradójica es que ella no conocía a quien era su sobrina, murió antes de conocerla, y lo hubiera querido conocer. Al día siguiente, cuando nos levantamos, le pregunté a la madrina, que era la dueña de la casa, le digo, oye, anoche tengo una presencia. Y le relato, pues nada, que me visita una señora mayor, con un batón grande, y entonces la describe y dice, sí, esa era tía de tu mujer. Y ella además murió en esa habitación. ¿Sientes alguna presencia aquí? No, ahora mismo no. ¿Alguna vez te han pedido contactar con alguien? No, no me atrevo nunca a eso. Vamos a ver. Para mí eso es muy atrevido. Porque no es un contacto que tú busques. O sea, tú no contactas con alguien porque tú quieres. Parece que ese contacto es el que te busca a ti, no tú a él. O sea, esto no es como enchufo la antena y me conecto con radio, no. Eso aparece cuando esas fuerzas te llegan, pero te llegan por casualidad, no porque tú las quieras buscar. ¿Eh? Y ya cuando ya en tu vida va formando una idea de lo que es el mundo, esas fuerzas empiezan como a desaparecer. Es como si te situaran de una manera mentalmente en el mundo en el que vives. Muchas gracias, Antonio, por contarnos tan sinceramente tus experiencias. Nos despedimos desde Secretos en el Horizonte.